Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Yo también los escucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado del fin de XL. Bueno, ya nos queda menos en este cuatrimestre, ¿no parece? Pero ya hoy arrancamos con la unidad 4, así que queda 4 y 5 y ya ahí terminamos la asignatura. Así que no es para meterles miedo, pero vayan estudiando, vayan viendo los temas, porque principalmente los últimos son los que más práctica tienen, los otros son más bien teóricos, pero los 4 y 5 son las dos últimas unidades, son con bastante ejercitación y son los que más por ahí entran en el examen como evaluación. Así que bueno, no dejen todo para el final, háganme las consultas que tengan en clase, por correo, por donde ustedes ya saben, yo les voy a ir respondiendo. Bien, bueno, la clase pasada, el jueves, vinieron pocos, pero vinieron, digamos, los valientes que asistieron. Terminamos de ver el capítulo 3 con los últimos puntitos que nos quedaban, que eran algo, hicimos una ejercitación sobre los libros contables y vimos los métodos y medios de registro. ¿Qué vamos hoy a comenzar? Ya con el capítulo 4. ¿De qué se trata este capítulo? Y bueno, vamos a ir ya sin pausa a la presentación, que no tiene mucha teoría, por cierto, este tema, pero siempre nos sirve apoyarnos en gráfico, en algún esquema que nos ayude a entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular qué vimos más o menos hasta ahora en cuanto a lo que era ese sistema de información contable que nos servía para procesar la información y habíamos analizado en profundidad la primera etapa, ¿no? Con lo que era el comprobante, y la segunda etapa la vimos también bastante en detalle con el tema de lo que eran las cuentas, los registros contables, el archivo de toda esa documentación ya procesada, bueno. Pero nos faltó analizar más profundamente el tema de la registración contable. Porque hasta ahora nosotros hemos registrado, sí que lo hemos hecho, pero valiéndonos de la igualdad contable. Pero eso es una forma muy rudimentaria, muy básica. Las empresas deben anotar sus operaciones a través de un método más ágil, ¿no? Más que le permita mayor detalle de sus operaciones, más flexible. Entonces, en este capítulo 4 vamos a ver en profundidad el tema de registración. Ahí vamos a aprender, primero, que el tema que vamos a ver hoy es el tema de las variaciones patrimoniales. Después, ¿en qué se basa esa registración? Porque todo, como sabemos, responde a una teoría contable, todo lo que vamos nosotros aprendiendo. Y la registración está basada en una parte de esa teoría que se llama específicamente la teoría del débito y del crédito. Y de esta teoría va a derivar ese método que hace más de 500 años lo inventaron, que es el método de la partida doble, que a través de él es que nosotros vamos a hacer la registración. Después también vamos a ver que hay distintos momentos de hacer la registración. Una que se llama inmediatamente de conocido el hecho y otra que, al contrario, se espera en determinado momento, un periodo, para hacer la registración, que es la registración diferida. Después vamos a ver un tema bastante también importante, que es cuándo reconocemos los resultados. Y
estrechamente vinculado a eso está lo que se llaman las bases para reconocer esos resultados. Una es la de lo percibido y la otra es la de lo devenido. Vamos a verla en detalle, con ejercicio, y vamos a tratar de entenderla, ¿no? Esperen que hay un... Caterina se nos incorpora. Bien, y por último, de este capítulo 4, vamos a esos controles que en la clase del jueves ese pasado los mencionamos solamente a modo así teórico y muy por arriba y sintético. Vamos a ver varios de esos controles que llevamos a cabo sobre la información que vamos procesando. Vamos a verlo en detalle. No todos, porque son muchos, ¿no? Pero en nuestra asignatura vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer un arqueo de caja, cómo hacer una conciliación bancaria, otros que más breves, pero igual los vamos a ver, como el tema del inventario de la mercadería. Y bueno, todo eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Esos controles. A dar un cierre ya a estas etapas que fuimos viendo. Vamos, se dice, cerrando el procesamiento de la información y así nuestra información vamos a tener una mayor certeza de que los saldos que obtenemos son razonables, son cercanos a la verdadera realidad. Y luego de efectuar todos esos controles y que cerramos el proceso, ahí sí vamos a poder llegar a la última de las etapas en el sistema de información contable y elaborar esos informes que tanto queremos llegar a arribar, donde vamos a exponer la información ya procesada para en base a ella los distintos usuarios puedan tomar decisiones que les resulten útiles. Así que menuda tarea tenemos en este capítulo 4, ¿no? Tenemos que aprender todos estos ítems que, como les mencioné acá, lo vamos a ver en detalle. Entonces, arranquemos por el primero, que es el punto 1, que está en la parte de la teoría, página 125. Este punto 1, que lleva por título Reconocimiento de las variaciones patrimoniales permutativas y modificativas, no es más que algo que nosotros ya conocemos, no es desconocido en un 100% por nosotros este tema. ¿Y por qué? Porque cuando en el capítulo 2 vimos lo de la igualdad contable, que decíamos que cuando la empresa se constituía, el ente, la organización, que quería, se conformaba ¿para qué? Para alcanzar un determinado objetivo, ¿no? Entonces, en el momento cero en que esa empresa se constituía, esperen que entró Gabriel, en ese momento cero que los socios decidían conformar ese ente y bueno, realizaban sus aportes. En ese momento el patrimonio de la empresa lo podíamos representar a través de una igualdad y que con las distintas igualdades que nosotros vimos, podíamos decir que con la más sintética, la más resumida de todas, que era la igualdad básica, donde el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto, hasta incluso el pasivo podía llegar a ser cero, ¿no? Si la empresa no arrancaba con ningún tipo de deuda. Entonces, con esa igualdad básica nos bastaba para representar
la situación patrimonial del ente al momento cero. Pero ¿qué pasaba? Una vez que arrancaba con la actividad, esa actividad que le iba a permitir alcanzar sus objetivos, y que en esa actividad entraba lo que era la realización del ciclo operativo que tenía la empresa, de que se trate, ¿no? Entonces la empresa ahí como que comenzaba esa andar que nunca acababa. La empresa compraba, vendía, pagaba, efectuaba gastos, cobraba lo que vendía, ¿no? Entonces, ya esa igualdad básica, sintética, estática, no nos alcanzaba para describir la situación patrimonial del ente. Entonces, se iban produciendo en esa vida que comenzaba a tener la empresa diferentes hechos económicos, ¿no? Esos hechos económicos podían provenir dentro del propio ente, o sea, ser internos, ya sea por decisiones que tomen los propietarios, ¿no? Aportar capital, disminuir ese capital, llevarse utilidades, ¿no? Otros hechos internos de dentro de la empresa, estado por todas las operaciones de tipo interno que decida hacer. Si se trata de una empresa que fabrica, un hecho interno puede ser, por ejemplo, la transformación de esa materia prima ya en un producto terminado, o también otra decisión interna es decir, bueno, esta mercadería que nosotros tenemos, se la vamos a dar a un tercero para que la venda a nuestro nombre, o sea, le remitíamos mercadería, que era lo que llamábamos remitir mercaderías en consignación. Y bueno, eran todos hechos internos, pero también había otros hechos que provenían del exterior, ¿no? Ya sea porque nosotros hacíamos operaciones con terceros ajenos a la empresa, le vendíamos mercadería, pagábamos algún gasto, contratábamos un seguro, ¿no? Comprábamos mercaderías a un proveedor, o todos aquellos hechos donde el ente no dependían de su voluntad o de su decisión, vamos a decir, sino que eran hechos que se producían en el contexto en el cual ese ente se movía. Y eran, por ejemplo, que el ente tenía una tenencia de acciones que había comprado en la bolsa, y esas acciones aumentaban de valor, o títulos públicos también, o moneda extranjera, aumentaban o disminuían, ¿no? Su valor por los vaivenes que sufría la cotización en ese mercado. Otros hechos externos del contexto, y bueno, un robo, un incendio, o no pensemos solo en lo negativo, puede ser una donación recibida, ¿no? Bueno, todos hechos económicos, externos e internos, ¿qué hacían con respecto al patrimonio del ente? Ya dejaba de ser algo estático, una foto que sacamos en ese momento cero en que arrancó el ente. Todos esos hechos lo que van a producir son cambios precisamente en los diferentes elementos que conforman el patrimonio. Entonces, ya esa igualdad contable dejaba de ser tan básica, tan sintética, y yo la tenía que ir desagregando en los diferentes elementos que la componían. Y así llegábamos a una igualdad más amplia, dinámica, porque mostraba precisamente ese movimiento que ya estaba teniendo la empresa, y
llegábamos a la igualdad más desagregada de todas, que era la igualdad contable fundamental. Entonces, todos esos cambios, los hechos económicos, externos o internos, pueden producir sobre los diferentes elementos del patrimonio, reciben contablemente el nombre de variaciones patrimoniales. Y ese es el tema del punto 1 de hoy. ¿Qué son las variaciones patrimoniales? Esos cambios en el patrimonio. Y vamos a ver que no hay un único tipo de variación posible de mi patrimonio, sino que, como nosotros en contabilidad nos encanta hacer clasificaciones, ya lo habrán visto ustedes, tenemos dos posibles tipos de variaciones patrimoniales. Una reciben el nombre de permutativas y otras modificativas. ¿Por qué se llamarán cada una así? Las permutativas se dice que cuando estos hechos económicos repercuten, o sea, producen un cambio en mi patrimonio, ese cambio es solo en la composición de los elementos. Pero lo que es mi patrimonio neto, esperen que se incorpora alguien más, lo que es la cantidad, o sea, la cuantía de mi patrimonio neto, no se modifica, permanece igual. Entonces, las permutativas solo cambian la composición. Ustedes habrán visto por ahí la palabra permuta. ¿Qué es? Es cambiar un elemento por otro elemento. ¿Recuerdan ustedes cuando, no sé si ustedes que son mucho más chicos que yo, pero en mi época por lo menos, cuando éramos chicos en la primaria juntábamos figuritas, ¿verdad? Entonces, si teníamos alguna que estaba repetida, ¿qué hacíamos con el compañero? En los recreos tratamos de cambiársela por otra que nosotros no tengamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Una permuta. Una figurita que yo tenía se la daba al otro por otra que yo no tenía. Entonces, en cantidad de figuritas yo tengo lo mismo. Pero, ¿qué cambiaba? La figurita, ¿no? Un elemento lo cambiaba por el otro. Y bueno, en el patrimonio de una empresa, muy extrapolando ese concepto, pasaría más o menos algo parecido. Un elemento del activo lo cambio por otro elemento del activo, o un elemento del activo lo cambio por un pasivo, o uno del patrimonio neto lo cambio por otro del patrimonio. Ya vamos a verlo con ejemplos, no entren en pánico. En cambio, las que se llaman modificativas, acá no solo cambian los elementos, o sea, la composición, sino que son modificativas, reciben ese nombre, porque lo que cambia es la cantidad o cuantía de mi patrimonio. Se me modifica el patrimonio, tanto sea que aumenta o que disminuye. Entonces, ahora sí, vamos en la teoría y en la parte teórica, página 126. Profe, disculpa, Sí. ¿podrías volver a la diapositiva anterior? Así le saco captura. Sí, por favor. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno. Ahí me escucho yo. Cerró el micrófono. Página 126. Ahí les redactan
a modo de ejemplo numérico, ¿no? Esto que acabamos de decir. Arrancando desde la constitución de una empresa hasta un cierre de ejercicio. Entonces, empecemos por el punto 1, donde dice que el señor Juan Pisani y José Maloni constituyen una sociedad anónima. Cada uno aporta 50.000 pesos en efectivo, o sea, entre los dos 100.000 pesos. El objeto de la empresa es comercializar computadoras. Entonces, nosotros esto ya lo habíamos aprendido a registrar a través de la igualdad contable, ¿verdad? Entonces, por un lado, a nosotros esta operación la registramos aumentando el capital, ¿no? Surge el capital de esta sociedad anónima por 100.000 pesos y por el otro lado, lo que aportan estos socios es dinero en efectivo. Entonces, me surge la caja en 100.000 pesos. La caja es, como bien ya sabemos, es activo. Pasivo no tenemos ninguno y el capital es un elemento fundamental y se podría decir el primer elemento que constituye el patrimonio neto de la empresa. Entonces, si nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿qué tipo de variaciones? ¿No? Porque a eso es lo que queremos aprender hoy. Clasificar, producida una operación determinada por parte de la empresa, qué tipo de variación se trata, si es permutativa o si es modificativa. Pero, ¿podríamos nosotros, qué les parece a ustedes, decir qué es de alguno de esos dos tipos? En realidad, no hay una variación patrimonial en el sentido de que antes de esto la empresa no existía. Este es el momento cero en que recién arranca la empresa. Si nosotros habíamos definido que variación patrimonial es todo cambio, toda modificación a mi patrimonio, entonces, acá no hay un patrimonio que se esté modificando, porque no existía directamente, no hay nada que esté cambiando. Está surgiendo recién ahora el patrimonio de la empresa. Entonces, se puede contestar, si me lo preguntaran, que no hay ningún tipo de variación patrimonial, porque se trata de la primera operación, o también llamada operación inicial de constitución de la sociedad. Pero hay algunos autores que por ahí lo consideran una variación patrimonial modificativa. Y lo dicen que es modificativa del patrimonio neto porque el patrimonio neto está aumentando. Así hay algunos que lo consideran. Para mí más correcto es decir que se trata de la operación inicial, ¿no? Pasemos a la segunda operación que hace esta empresa. Con esa plata que los socios aportaron en efectivo, ya la empresa comienza con sus actividades. Entonces, parte de esos 100.000 pesos, 45.000, agarran y compran un robot en efectivo. Entonces, ¿cómo lo registrábamos nosotros a través de la igualdad? La caja me disminuye en 45.000, ¿no? Y me aumenta rodados en 45.000. Entonces, ¿qué pasó acá? El capital, yo sigo teniendo los 100.000 que aportaron los socios, no se me modifica. Entonces,
acá, un elemento de mi activo surgió nuevo, ¿no? Los rodados. Aumentó en 45.000. Surgió, en realidad. Y otro elemento de mi activo, que es la caja, disminuyó en 45.000. Entonces, esta operación que hizo la empresa solo significó un cambio de elementos. Un activo se cambió por otro activo. El activo, si yo vuelvo a sacar las cuentas, sigo teniendo los 100.000 pesos que aportaron de inicio los socios. No se me modificó. Simplemente cambió la composición, o sea, los elementos que componen mi activo. Cambió la cantidad de mi patrimonio neto. Vamos a ver cuánto tenía antes. Cuando arrancó la empresa tenía 100.000 de patrimonio neto. Ahora, ¿se me modificó el patrimonio neto? No, sigo teniendo los mismos 100.000. Entonces, conclusión. Esta se trata de una variación de esa que dijimos permutativa. Un elemento se cambia por otro elemento. Y como esos elementos que cambian se da exclusivamente dentro de un sector de mi patrimonio, ese sector es el activo, recibe el nombre no solo de variación permutativa, sino de variación permutativa exclusiva del activo. Todo ese nombre largo tienen que poner ustedes si les piden la respuesta. ¿Estamos? Bueno. Tercera operación que hace la empresa. Se compran 5 computadoras. Recordemos que esta empresa se dedicaba a la compra y venta de computadoras, ¿no? Por lo tanto, estas computadoras van a ser la cuenta mercadería. Nosotros ya aprendimos las cuentas en el capítulo 3. ¿Estamos? Bueno, entonces, las computadoras van a formar parte de la cuenta mercadería. 50.000. Bien, me surgen las mercaderías. Hasta ahora no las tenía las mercaderías. Ahora, ¿las pago ya? No. Las dejo debiendo. Recién las voy a pagar de acá a 30 días. Por lo tanto, hasta ahora yo pasivo no tenía. Me surge la cuenta proveedores por 50.000 pesos. Entonces, hago de vuelta los cálculos. ¿Cuánto me quedó ahora en el activo? Y bueno, yo venía con 100.000. ¿Qué pasó ahora? Por estas mercaderías que tengo nuevas, me queda ahora el activo en 150.000 pesos. Me aumentó el activo. Pero ese aumento del activo, ¿significó alguna variación de mi patrimonio neto? No. Mi patrimonio neto sigue exactamente igual a lo que tenía antes, los 100.000. ¿Por qué? Porque se compensó el aumento del activo con obtener financiación de un tercero, que fueron los proveedores. Me surgió el pasivo. Entonces, esta variación patrimonial también es del tipo permutativo, porque un elemento del activo se cambia, se podría decir, por un elemento del pasivo. Pero mi patrimonio neto en su cantidad permanece igual. Y como en este caso sí estoy tocando dos sectores diferentes de mi patrimonio, uno es el activo y otro es el pasivo, esta recibe el nombre de variación patrimonial permutativa, pero intersectorial.
O sea, entre sectores diferentes. Sector del activo, sector del pasivo. Cuarta operación. Se documenta esta deuda que le dejamos al proveedor por la compra de las mercaderías. ¿Y qué hacemos? Le firmamos un pagaré, que era ese documento que nosotros hacíamos, le firmábamos, se lo entregábamos al proveedor, donde nos comprometíamos a pagarle a la fecha de vencimiento estipulada el importe adeudado. Era como una garantía extra que tenía el proveedor de que nosotros íbamos a cancelar nuestra obligación. Entonces, ¿cómo lo registrábamos eso? A través de la igualdad. La deuda común y corriente que teníamos con el proveedor, la vamos a dar de baja, la disminuimos. Pero ahora me surge otra deuda que pasa a estar documentada, que la vamos a poner en una cuenta diferente para distinguirla de la que era proveedores. Y la mandamos a esa cuenta que se llama obligaciones a pagar. ¿Qué pasó acá? El activo no se me tocó. Sigo teniendo los 150.000. El patrimonio neto tampoco se me tocó. Ahora, el pasivo, cambié una figurita por otra figurita. El proveedor disminuyó y obligaciones a pagar aumentó. Entonces, esta es permutativa, un elemento lo cambié por otro elemento, y como esos elementos pertenecen a un mismo sector del patrimonio, que es del pasivo, recibe el nombre de permutativa exclusiva del pasivo. ¿Qué pasa en la 5? Y ya creo que con esta vamos terminando con las permutativas. En la 5 dice que vence el pagaré que le dimos al proveedor. Vence y se lo abonamos entregándole dinero en efectivo. Entonces, registramos en la igualdad. Damos de baja la obligación a pagar por 50.000, me queda en cero ahora, el pasivo todo me quedó en cero, y se nos va dinero en efectivo por 50.000. Entonces, un elemento que es del pasivo, lo cambiamos por un elemento del activo, que es la caja. El activo disminuye, ¿no? Porque yo tenía 150 y ahora pasó a 100.000. Pero esa disminución del activo se compensa con la disminución que sufrió mi pasivo. Entonces, esta también es una variación permutativa porque, como vemos, mi patrimonio neto sigue estando en 100.000 pesos inalterable, pero participa un sector que es el pasivo y otro sector que es el activo, así que también recibe el nombre de intersectorial. Y ahora sí, dejamos las permutativas y pasamos a ver las que son modificativas. ¿Qué habíamos dicho? Las modificativas, o también llamadas cuantitativas, no solo cambiaban los elementos de mi patrimonio, sino que lo que cambiaba era la cantidad de mi patrimonio neto. Eso era lo fundamental, la clave primordial. Entonces, ¿cuándo se produce una modificativa? El 99% de los casos, podríamos decir, cuando yo realizo una operación o se produce un hecho del contexto
que me va a implicar una cuenta de resultado. Un gasto, una pérdida, un ingreso, una ganancia. Esa es la mayor de las veces en que voy a tener una variación modificativa. ¿Qué es este caso, por ejemplo? Vende la empresa una de las computadoras que había comprado, ¿no? Al contado. Se recibe un cheque banco patado. Entonces, ¿cómo registrábamos la venta? ¿No? Ya la habíamos aprendido cuando vimos igualdad. Por eso les digo que no es un tema nuevo para nosotros. Ya habíamos aprendido recontra hiper bien cómo registrar todas estas operaciones a través de la igualdad. Lo que sí, ahora es como nuevo, es darle un nombre a estos cambios que se me producen en el patrimonio. Entonces, ¿cómo lo registrábamos? Toda venta era un ingreso, era la principal corriente positiva de los resultados para la empresa, ¿no? Así lo definíamos. Entonces, las ventas, que era un ingreso, lo colocábamos dentro, ¿no?, de lo que forma el patrimonio neto. Porque bien sabemos que el patrimonio neto está formado por el capital más todos, más o menos todos los resultados que vaya obteniendo la empresa. Las ventas era un resultado positivo, entonces se lo sumábamos. ¿Cuánto fue la venta? El precio de venta. 15.000 pesos. Bien, anoto la venta. ¿Y cómo lo cobramos a venta? Recibimos un cheque. Que, acuérdense que ese cheque en un primer momento lo metemos dentro de la caja de la empresa. Entonces, me aumenta caja, que es del activo, por 15.000, y me aumentan las ventas, que es del patrimonio neto, en 15.000. Y acá, si nosotros comparamos con la situación anterior, nosotros teníamos el activo que había quedado en 100.000 y ahora pasa a ser 115.000. El pasivo no se me tocó. Ahora, el patrimonio neto, que yo hasta ahora siempre lo venía arrastrando en 100.000, 100.000, 100.000 y no se me modificaba, ahora vemos claramente cómo ese patrimonio neto, que solo estaba formado por el capital, ahora pasa a estar formado por el capital más este ingreso por la venta, que son los 15.000 pesos. Entonces, ahora sí, no solo se me modificaron los elementos componentes de mi patrimonio, porque me surgió más caja, porque me surgió la venta, que hasta ahora no la tenía, sino que se me modificó el patrimonio neto en su cantidad. Pasó de ser 100.000 a 115.000. Entonces, esta es una variación patrimonial modificativa. Y como mi patrimonio neto aumentó, va a ser modificativa positiva. O también pueden poner modificativa y un signo más, ¿no? Que significa que aumenta. Es algo bueno para la empresa. Bien, ¿qué hacíamos a continuación de cada venta? Registramos el costo de esa mercadería que habíamos vendido. ¿Cómo lo registrábamos? Hacia mercadería, la disminuíamos por el valor de costo de esa computadora. Acá me dicen que la se ve comprado en su momento a 10.000 pesos, por lo tanto mercadería me disminuye en 10.000. ¿Y en qué cuenta registrábamos el costo? En esa cuenta de gastos, que se llamaba costo de mercadería vendida, y la ponemos también
formando parte del patrimonio neto, ¿verdad? A continuación de las ventas, pero como se trata de un gasto, le vamos a poner el signo menos. Entonces, acá, comparando con el punto anterior, el 6, el activo, que yo lo tenía en 115.000, ahora pasó a 105.000. Me disminuyó, obvio, porque se me fue a mercadería. Y el pasivo, igual, no se tocó. Ahora, el patrimonio neto, que yo lo tenía en 115, también se disminuyó. Se disminuyó a causa de esa cuenta de gasto, que es el costo de mercadería, por 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Esta, como vemos, es también modificativa, pero como el patrimonio neto disminuyó, recibe el nombre de modificativa negativa. Y creo que hasta acá llegó este pequeñísimo ejercicio que les muestran como ejemplo. Y si nosotros a este momento haríamos, digamos, el cierre, cerramos el ejercicio y decimos, bueno, ¿cómo le fue a la empresa en este brevísimo periodo de tiempo en que efectuó operaciones? ¿Obtuvo una ganancia? ¿Tuvo una pérdida? ¿Y cómo lo determinábamos eso? Haciendo la diferencia entre los patrimonios netos, o sea, el final menos el inicial, o también a través de lo que eran las cuentas de resultados. ¿Recuerdan? Las dos formas de fijarnos cuál había sido el resultado del ejercicio. Las cuentas de resultado que tuvo, nada más que estas dos: venta positivo y costo negativo. Por lo tanto, acá vemos que 15.000 fue mayor a los 10.000 negativos de los gastos. Conclusión: la empresa en este primer ejercicio obtuvo una ganancia de 5.000 pesos. Ese patrimonio neto, entonces, al cierre del ejercicio, va a estar formado por los 100.000 de capital más los 5.000 que obtuvo de ganancia. Entonces, como obtuvieron ganancia, los socios se reunieron en una asamblea y decidieron que una partecita de esa ganancia, de esos 5.000, que como ven ustedes, dejamos esas ventas y costo, lo que hicimos, sacamos la cuenta y la trasladamos a la cuenta resultado del ejercicio. Pusimos los 5.000 ahí. O también podríamos haber puesto resultados no asignados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, los 5.000 que obtuvieron como ganancia, decidieron 250 pesos de esos 5.000 hacer una reserva. O sea, dejar una partecita de ese resultado y como vendría a ser inmovilizada en esa cuenta que se llama reserva, que sirve para alguna eventualidad, algún quebranto que puede llegar a tener la empresa, ¿no? Porque acá ni siquiera especifica si se trata de la reserva legal o una reserva que eligieron voluntariamente hacer los socios, no dice nada. Entonces la llaman reserva. Entonces, ¿cómo registramos eso en la igualdad? Disminuimos 250 el resultado y aumentamos, en realidad no aumentamos, surge esta cuenta reserva que antes no la teníamos. Entonces, si yo tengo que clasificar esta operación que decidieron hacer los socios, en esto que venimos aprendiendo, si se trata de una permutativa o si se trata de una modificativa, para eso nos teníamos que fijar si el patrimonio neto variaba en su cantidad.
¿verdad? Era lo que nos marcaba el punto clave para poder clasificar la variación. Y el patrimonio neto, luego de esta decisión que hicieron los socios de armar esta reserva, cambió con respecto al que yo tenía. Yo tenía 105.000, ¿no? Cuando cerré el ejercicio. ¿Constituyeron esta reserva? ¿Cambió? No. Sigue siendo el patrimonio neto de 105.000. El activo no me cambió, el pasivo no me cambió tampoco. Entonces, si la cantidad de patrimonio neto se mantuvo inalterada, puedo llamar a esta operación que decidieron efectuar los socios con el nombre de permutativa. Porque solamente cambié un elemento de mi patrimonio neto por otro elemento del patrimonio neto. Pero la cantidad del mismo no se modificó. Entonces, esta, porque hasta ahora habíamos visto permutativa del activo, permutativa del pasivo o intersectoriales, pero nunca habíamos visto una que se podía dar dentro exclusivamente del patrimonio neto. Y este es un claro ejemplo de eso. Entonces, es permutativa porque un elemento cambió por otro elemento, y como ese cambio solo se dio dentro del sector del patrimonio neto, recibe el nombre de exclusiva del patrimonio. Y por último, tienen ustedes en la página 129 un cuadro que las resume a todas, esta que vimos acá con ejemplos. Bueno, y abajo como que les da más ejemplos posibles de variaciones que se les pueden presentar en la práctica. Entonces, en conclusión, las variaciones patrimoniales aprendimos que pueden ser dos: permutativas y modificativas. Las permutativas se podían dar solamente dentro del activo, solamente dentro del pasivo o solamente dentro del patrimonio neto. Y después estaban esas que podían tocar tanto el activo como el pasivo y recibían el nombre de intersectoriales. Y las modificativas vimos que podían ser por los resultados, que son las que yo les dije que más comúnmente aparecen, cuando hago una venta, cuando obtengo una ganancia, cuando un gasto me disminuye, porque se puede dar el caso que disminuye un gasto, y esas son todas las positivas, o las negativas, cuando hago un gasto, tengo una pérdida o me disminuye un ingreso. Y después las modificativas, que vimos como el último, no vimos una modificativa, no vimos en estos ejemplos que acabamos de hacer acá, no vimos precisamente, ahora cuando hagamos los ejercicios sí vamos a ver, una modificativa que sea por una decisión de los propietarios. No vimos ninguna. Ahora vamos a verla, porque esta es una decisión que tomaron los socios, pero solo produjo una permutación dentro del patrimonio neto, pero el patrimonio no se modificó. Así que nos estaría faltando ver un ejemplo en la práctica de modificativa por operaciones de los propietarios. Así que háganme acordar de que paremos un poco ahí, así lo analizamos cuando tengamos algún ejemplo de eso. Bueno, hasta acá llegó la teoría. ¿Vieron que era re cortita como les prometo? Vamos a la práctica. Tengan esto a mano de la teoría.
porque nos va a ser sumamente necesario. Página de la práctica 69. ¿Me dicen cuándo ya llegaron allí? ¿Ya se ubicaron? Actividad 1, página 69. Ahí arranca el capítulo 4. Nos piden, dice, en cada una de las siguientes operaciones, estas son las operaciones, las que están acá en la columna de la izquierda, tenemos que indicar qué tipo de variación patrimonial se produce, colocando una cruz. Y yo le agregué, por si a ustedes les sirve también, para ir analizando una por una en profundidad y en cierto modo nos permite llegar a la conclusión de qué tipo de variación es, analizando qué elementos del patrimonio son los que se modifican. No se los pide el ejercicio, pero si a ustedes les sirve, lo ponen, si no les sirve, como ustedes prefieran. A mí me gusta ir poniéndolo y eso me sirve para dar por concluido de qué se trata la variación. Bueno, arranquemos. Compra de artículos para su posterior reventa a pagar a 90 días. ¿Qué les parece que es? Se trata de una permutativa, de una modificativa. Permutativa intersectorial. Perfecto, es la que vimos en la parte teórica que compraban las computadoras, ¿verdad? Y las dejaban adeudando. Entonces, si tuviéramos que decir cuáles son los elementos que aumentan, que disminuyen en esta operación. Los artículos para su posterior reventa, ¿qué serían? Aumenta mercadería y también aumenta proveedores. Perfecto. Entonces, me aumenta el pasivo por los proveedores y me aumenta el activo por las mercaderías. Mi patrimonio neto no se me toca, en absoluto. Acá no tenemos importe, ¿no? Como el otro caso que me servía un poco más para darme cuenta si variaba o no en su cantidad el patrimonio neto. Pero claramente podemos ver que el patrimonio no se ve afectado. Un elemento del activo se compensa con otro elemento del pasivo. Entonces, ambos sectores se están tocando, vamos a decir, y es permutativa intersectorial. Ahora, al revés. En vez de comprar, vendemos. Vendemos mercaderías en cuenta corriente a 30 días. ¿Qué me aumenta? ¿Qué me disminuye? ¿O nada disminuye? ¿Y qué sería esta? ¿Sería permutativa como la otra? ¿O ya? Es modificativa y te aumenta las ventas y aumenta también los deudores por venta. Perfecto. Entonces, aumenta una cuenta de ingreso que está dentro del patrimonio neto, por lo tanto ahí ya se me toca la cantidad que yo venía arrastrando del patrimonio neto, aumenta. Y me la dejan adeudando, por lo tanto aumenta la cuenta de deudores por venta, que es una cuenta de activos. Como se me modificó el patrimonio neto a causa de una cuenta de resultado positivo, que es la cuenta ventas, yo ya concluyo que se trata de una modificativa. Y si quiero ser todavía más, la respuesta más completa, le pongo que se trata de una modificativa por, como habíamos dicho acá, por operaciones que generan resultados y dentro de los resultados positivos. Con eso tenemos el 100 asegurado, ¿verdad? Súper completa la respuesta. Entonces, modificativa a causa de resultados y positivos. Bien,
Cobro de los derechos por ventas. ¿Qué les parece que será? Acá, derechos por Variación venta. patrimonial exclusiva del activo, profe. Perfecto, o sea, te falta una palabrita, porque cuando ustedes en el examen les llegan a preguntar, diga en forma completa la variación patrimonial. Ese completa significa que tienen que poner todas las palabritas. Variación patrimonial, permutativa, exclusiva del activo. Así que miren todas las palabritas que se tienen que acordar de poner. No pongan, por favor, que a veces, cuando era escrito, nosotros veíamos que ustedes abreviaban, porque era medio largo el tema, BPPP, porque no se entendía qué era. Yo sé que permutativa, así, pero deben poner, escriban un cachito más, porque llega a agarrar alguno que es súper quisquilloso con el tema de las respuestas y se las dan por mal porque les faltó algo en esa frase. Entonces, es permutativa. ¿Por qué? Porque me disminuye deudores por venta, pero esa disminución del activo se ve compensada por el aumento del activo, que acá no me dice si lo cobro en efectivo, se supone que será con un efectivo, con un cheque, pero me aumenta caja, en definitiva. Entonces, me disminuye el activo, pero me aumenta al mismo tiempo el activo por el mismo importe. Entonces, se permuta un elemento por otro elemento que pertenecen a un mismo sector que es el activo. De allí que es exclusiva del activo. Pago de las compras adeudadas. Al revés del punto 3, en vez de cobrar, estamos pagando algo que nosotros debíamos. Entonces, acá, ¿qué me aumenta? ¿Qué me disminuye? ¿Y cómo la clasificamos? Es una variación permutativa, pero es intersectorial. Y se disminuye la caja, no dicen que lo paga. Te disminuye el activo y también te disminuye el pasivo. ¿Puede ser? Bien, entonces, me disminuyen. Nosotros habíamos comprado mercadería, se la dejamos debiendo. Teníamos proveedores. Bien, entonces ahora con esos proveedores lo que hacemos es cancelarlo, menos pasivo vamos a tener. Dice pago, no dice con qué. Supongamos que le emitimos un cheque, entonces me disminuye el banco. El banco es activo. Perfecta tu respuesta. Disminuye el pasivo, disminuye el activo. Entonces, un elemento lo cambiamos por otro elemento, es permutativa, y como esos elementos tocan un sector y el otro sector, pasa a ser intersectorial. Y ahí está la respuesta completa. Depósito de los cobros en la cuenta corriente de un banco con el que opera habitualmente la empresa. ¿Qué pasa acá? Me aumenta el banco, ¿no? Nosotros, bueno, en un principio cobramos. Cobramos, esos cobros lo tenemos en la caja. Por ejemplo, un cheque. Cobramos una venta que habíamos hecho con un cheque. Lo teníamos en la cuenta caja. Ahora decidimos ese cheque y depositarlo en el banco. Entonces, me disminuye la caja, que es de activo, pero al mismo tiempo me aumenta el activo en la cuenta banco. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Una modificativa o permutativa?
permutativa exclusiva del activo. Se le comunica a nuestro cliente la disminución de su deuda por devolución de mercadería. Y el que responda a esto ¿Es una variación patrimonial modificativa de resultados negativos, profe? exacto. Vamos a ver por qué. Nosotros vendimos mercadería, ¿no? Hicimos, por un lado, me aumentó la cuenta venta. Vamos a pensarlo desde un comienzo de la operación. Aumentó ventas y se ve que no me la pagó, sino que me la dejó adeudando. Por lo tanto, tenía la cuenta de deudores por venta del activo que aumentó. Ahora, ¿el qué hizo? Nos devolvió parte de esa mercadería. Se ve que, no sé, se arrepintió en el volumen que nos compró, por X motivo. Nos devuelve parte de esa mercadería. Entonces, yo lo que corresponde que registre es disminuir la cuenta ventas y disminuyo la cuenta deudores por venta. Entonces, ese ingreso que yo había registrado en su momento, lo voy a disminuir. Y me disminuye también el activo. Entonces, siempre que haya una cuenta de resultado, nosotros dijimos que ya nosotros tenemos la pista segura de que va a ser una variación patrimonial modificativa. Porque mi patrimonio neto, siempre que hay una cuenta de resultados, se nos modifica, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Y ustedes me pueden decir, pero estaba la cuenta venta acá, que venta siempre sabemos que es un ingreso, que es algo positivo, que es algo bueno para la empresa. Pero en este caso es como un caso medio particular de ventas, en que ventas no está aumentando, está disminuyendo. Entonces, ya sé que es modificativa, porque tengo una cuenta de resultados. Pero yo para decir si es modificativa, ¿se acuerdan? Positiva o negativa, voy a tener que parar un poco y decir, pero venta en este caso, ¿está aumentando? No, está disminuyendo. Entonces, va a ser variación patrimonial modificativa por cuenta de resultados, pero negativa, ¿no? Así que esta es como un caso medio raro de modificativa por venta, pero negativa. ¿Qué comprobante respalda esta operación? Ya que estábamos ahí repasando el tema comprobante. ¿Qué le vamos a mandar nosotros al cliente para comunicarle que nos debe menos? ¿Cuál era ese comprobante? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Era nota de crédito. Perfecto. La nota de crédito. ¿Y con cuál nos quedábamos nosotros? ¿Con la original o con el duplicado? Si se la mandábamos al otro. Con la duplicada. Perfecto. Nos quedamos con el duplicado y al cliente le mandamos el original. Bien. Ahora, 7. Se le comunica a nuestro cliente el aumento de su deuda por error de precios en nuestra factura. Acá es al revés de lo que pasó en el otro. Acá nosotros cuando le hicimos la factura por la venta, no se ve que nos equivocamos. Y el precio de la venta era mayor. Y nosotros le cobramos menos. Entonces, ¿qué pasa acá? Ventas, yo lo voy a tener que aumentar. Y también
voy a tener que aumentar la cuenta deudores por venta, que es lo que me debe él. Entonces, se trata de una permutativa o modificativa. ¿Ya? La permutativa, pero con resultados positivos. Ya vimos en el caso anterior que era modificativa. Modificativa porque hay una cuenta de resultados, ¿verdad? Que es venta. Pero Ay, en este caso, perdón, ¿qué dije? ¿Dije modificativa o permutativa? Porque estoy yo media... te En realidad es... permutativa. No, es modificativa positiva. Ahí está, estoy media dormida. No hay problema. Estamos aprendiéndolo, así que acá equivóquense en todo lo que quieran. En el examen ya no, ahí están muertos. Si se equivocan, no hay posibilidad en el examen. Es modificativa, pero acá sí, ventas está aumentando. Entonces va a ser modificativa de resultados y positiva. ¿Qué comprobante le mandamos en este caso al cliente para comunicarle esto? ¿Cuál era ese? Perfecto, nota de débito y también le mandamos el original y nosotros nos quedamos con el duplicado. Siempre acuérdense que débito aumenta la deuda, crédito la disminuye. Se le comunica a nuestro cliente el aumento de su deuda, pero en este caso por intereses, porque se atrasó en pagarnos la factura. Esos intereses son los que se llaman intereses por moras, o sea que está retrasado. Nosotros, por ejemplo, le dimos 30 días, llegó los 30 días, pasaron los 30 días y no me pago. Entonces, flaco, no me queda otra que cobrarte intereses. Esos intereses, para nosotros, como se trata de una venta que habíamos hecho, se trata de una cuenta de resultado positivo. Va a ser un ingreso para nosotros esos intereses por moda, ¿no? Vamos a obtener un ingreso extra, ¿no? Entonces, en este caso, esos intereses son un ingreso, un resultado positivo, que me está surgiendo, aumentando, y por el otro lado, ¿qué más nos va a aumentar? La deuda que tiene el cliente con nosotros. Por lo tanto, aumenta el activo. Hay una cuenta de resultados, esa cuenta de intereses. Al ver una cuenta de resultados, eso ya me hace clasificar la variación en modificativa. ¿Y de qué tipo modificativa? Por resultados positivos, porque esos intereses fueron algo bueno para nosotros, un ingreso extra que tuvimos, porque el otro se atrasó. ¿Estamos? Bueno. Sigamos. Se recibe de nuestro proveedor la comunicación de que aumenta nuestra deuda por intereses, porque somos nosotros ahora los que nos atrasamos en pagarle. Acá es al revés. Llegó el vencimiento, no le pagamos al proveedor, entonces él nos dice que nos va a cobrar intereses o no. Esos intereses, como se trata de una compra, están vinculados a una deuda, para nosotros van a ser un gasto. Y a su vez nos aumenta la deuda que teníamos con ese proveedor. No solo le vamos a deber la mercadería, sino ahora también los intereses. Hay una cuenta de resultados, por lo tanto es modificativa. ¿Y de qué tipo? Si es un gasto, va a ser modificativa, pero negativa. ¿Qué comprobante nos va a mandar el proveedor
con esos intereses. ¿Cuál es el comprobante que vamos a recibir si nos aumenta nuestra deuda? ¿Crédito? ¿Te parece que crédito? Está aumentando nuestra deuda. Entonces, siempre que aumente la deuda, débito. Acuérdense. Nota de débito y va a ser original porque él se va a quedar con el duplicado y nos manda la original a nosotros. 10. Se recibe de nuestro proveedor la comunicación que disminuye nuestra deuda por error en precios de su facturación. ¿Acá qué va a pasar? Vamos a pensar cuál fue la operación anterior a esta. Le compramos al proveedor mercadería, aumentó mercadería, aumentó el pasivo por la deuda con el proveedor, pero ahora nos dice, uy, mira, cuando te hice la factura, me equivoqué y te cobré de más. Entonces ahora te mando, ¿qué comprobante? Nota De crédito. Sí. Se la van a aprender esto de la nota de crédito y débito, no se la van a olvidar más, yo creo, ¿no? Bueno, original, una nota de crédito, disminuyendo la deuda que tenemos con él. Entonces, ¿qué me disminuye? ¿Y cómo va a ser la variación? ¿Qué les parece? Disminuye mercaderías y disminuye Perfecto. proveedores. Perfecto. Entonces, disminuye el activo por mercadería y disminuye el pasivo por proveedores. ¿Va a ser una modificativa esta? No. No. Entonces, me queda la otra opción, es permutativa. ¿Y permutativa de qué tipo? ¿Cómo la clasificamos? Intersectorial. Toca el activo, toca el pasivo. Toca los dos estados. Bárbaro. 11. Se otorga a un empleado un adelanto de sueldos en efectivo. ¿Qué nos aumenta? ¿Qué nos disminuye? ¿Qué era el adelanto de sueldo para nosotros? Pasivo. ¿Nosotros debíamos eso? ¿O el empleado nos debía a nosotros? Era eso, ¿verdad? Porque él, sin haber finalizado el mes, antes nos pide ya una parte de su sueldo. Espérate que se acopló, no te escuché. Volveme a repetir. ¿Permutativa exclusiva del activo? Perfecto. Entonces, aumenta el activo ¿en qué cuenta? En la cuenta, precisamente, adelanto o anticipo de sueldo, que es una cuenta de crédito. Él nos debe a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros le anticipamos el sueldo. Cuando llegue el último día del mes y uno determine cuál fue el sueldo del empleado, ahí, recién, cuando le paguemos ese sueldo, le descontamos ese adelante que le dimos y queda en cero el anticipo que le dimos. Pero mientras tanto, ese adelanto para la empresa constituye un crédito que él tiene con la empresa. Bien, ese es el aumento del activo, la cuenta anticipo de sueldo. Y por el otro lado, disminuye otra cuenta de activo que es caja, porque se lo dimos en efectivo. Entonces, me aumenta un activo, me disminuye otro activo, es permutativa exclusiva del activo. 12. Se anota el costo por la devolución de la mercadería por parte de nuestro cliente. ¿Dónde estaba este? En el punto 6, ¿se acuerdan cuando? Vamos acá de vuelta. El cliente ese al cual le habíamos vendido nos devuelve parte de esa mercadería. Entonces, eso implicó menos venta, menos deudores por venta. Ahora, ninguno me preguntó qué pasaba con el asiento del costo.
¿Mm? Y acá, en este punto 12, precisamente es eso. Si él nos devuelve mercadería, esa mercadería, ¿qué hace? Vuelve a entrarnos a nosotros, a nuestro patrimonio. Cuando le vendimos, ¿qué hicimos? Que lo registramos, vamos acá a la parte teórica, que estaba en la igualdad, no me acuerdo el punto. Ahí fue la venta, aumentó caja. Pero ¿qué pasó? Disminuyó la venta porque nos devuelve. Y con el costo, cuando uno lo registraba, aumentaba la cuenta de gasto y nos disminuía mercadería. Eso era el típico registro cuando uno vendía y la mercadería se nos iba. Pero nos devuelve. Entonces, tenemos que hacer esto, pero al revés. Nos va a aumentar de vuelta mercadería, porque vuelve a ingresar a nuestros depósitos, y esa cuenta de gasto nos va a disminuir. Entonces, gasto disminuye, y el activo por mercadería nos aumenta. ¿Qué tipo de variación va a ser? ¿Qué les parece? ¿Se nos modifica el patrimonio neto en su cantidad? ¿Hay una cuenta de resultado acá que entró en juego? Uy, se me enmudecieron todos. ¿Es Sí, permutativo? profe, es modificativa, porque gasto es una cuenta de resultados, ¿o no? Perfecto. Pero en vez de ser negativa, como viste en el ejemplo anterior, ahora es positiva. Perfecto. Ahí me escucho yo. El gasto, modificativa, porque hay una cuenta de resultado. Entonces, ya cuando hay una cuenta de resultado, listo. Estamos más que seguros que mi patrimonio neto se va a modificar en su cantidad. Ahora, el gasto, que nosotros siempre sabíamos que cuando había un gasto implicaba una disminución de mi patrimonio neto, en este caso particular, ese gasto, en vez de estar aumentando, está disminuyendo. Entonces, eso me va a transformar la variación modificativa de tipo positivo. ¿Con qué comprobante vamos a registrar esta devolución de mercadería? ¿Qué les parece? ¿Había alguno en particular con que yo registre? Porque la disminución de la venta, acá la registré con la nota de crédito duplicado, ¿no? Ahora, esto del costo. El tercero, o sea, al quien yo le vendí la mercadería, ¿se entera de eso? No, es algo interno nuestro, 100%. Es algo que yo anoto en mi contabilidad porque me va a permitir llevar correctamente el stock de mercadería. Entonces, para ese tipo de operaciones en que no había un tercero involucrado, sino que era algo exclusivamente interno de la empresa, estaba ese comprobante que se llamaba la minita. Ese va a ser el que respalde esta anotación. 13. Se cobra recibiendo un cheque el alquiler correspondiente al mes que finaliza en la fecha. ¿Qué les parece? ¿Cómo registraríamos esto en la igualdad? ¿Qué nos aumenta? ¿Qué nos disminuye? Se cobra. Así que ya está dando indicio de que estamos recibiendo, en este caso, un cheque. Ese cheque, ¿dónde lo vamos a poner? En un primer momento en la caja. Nos aumenta el activo. Por ese cheque que recibimos. Bien. Ahora, ¿qué estamos cobrando? Un alquiler.
Entonces va a ser que ese alquiler que nos dice, aparte, que el mes ya finalizó. ¿Y por qué nos aclarará esto? Porque recuerdan que habíamos dicho que los alquileres de por sí se pagaban de manera anticipada, ¿no? Dentro de los 5 o 10 primeros días de cada mes. Pero acá se ve que no lo pagaron tan anticipadamente, no. Esperaron hasta el último mes, hasta el último día, y allí recién lo pagaron. Entonces, ese alquiler cobrado se han transformado en un resultado positivo, en un ingreso. Entonces, vamos, por un lado, a tener una cuenta de ingreso y por el otro, una cuenta de activo que me aumenta, que es ese cheque recibido que lo pongo en la caja. Entonces, hay una cuenta de resultados. Eso ya me da por indicio que la variación patrimonial se trata de una modificativa. Y ese ingreso está aumentando. Consecuencia también se trata de una modificativa del tipo positiva, por resultados positivos. 14. Se paga con un cheque del Banco Galicia el alquiler correspondiente al próximo bimestre. ¿Y cómo lo vamos a clasificar este? ¿Qué tipo de variación va a ser? ¿Qué les parece? ¿Va a ser similar a lo anterior, pero en vez de cobrar, pagar? ¿O vamos a tener que tener algún tipo de precaución en especial? ¿Qué les parece? A ver, alguno que intente una respuesta, no importa que esté mal, estamos aprendiendo. Así que no tengan... Perfecto. Entonces, vamos a desmembrarlo la operación, ¿no? Digo yo, porque siempre así nos permite analizar qué elementos va tocando este hecho económico. Se paga. Entonces ya sabemos que va a disminuir algo. Ese algo es mi banco, porque emití un cheque. Estoy pagando con un cheque. Entonces, ya sabemos que el activo me disminuye por ese cheque que emito del banco. Bien. Ahora, ese alquiler no es como el caso anterior, donde ya transcurrió todo el tiempo. Yo ya hice uso del inmueble. No, yo estoy pagando 2 meses por adelantado. Bimestre, dos meses. Entonces, en este caso, se trata no de un resultado, de una cuenta de resultado, sino de una cuenta de crédito. El otro, o sea, el dueño del inmueble, nos está debiendo a nosotros el uso de ese inmueble, porque yo ya le adelanté 2 meses que aún no han transcurrido. Entonces, ya habíamos dicho que el banco me disminuye el activo, pero a su vez el activo me aumenta por ese alquiler que estamos pagando por adelantado, que es una cuenta de crédito. Entonces, aumenta el activo, disminuye el activo, cuenta de resultado no tenemos en absoluto, va a ser del tipo permutativo. Y como solo se me toca el activo, dentro de la permutativa exclusiva de activo. 15, y ya vamos terminando. Se toma conocimiento del incendio de algunas mercaderías que estaban en el depósito. Y me aclara, no se cuenta con seguro. ¿Cómo lo vamos a registrar y qué tipo de variación va a ser? Los escucho. Resultado negativo. Bien. ¿Qué me aumenta? ¿Qué
cuenta emplearíamos? Ya que ya sabemos las cuentas. Perfecto, esa es una. ¿Y la otra? ¿Es una cuenta de qué? ¿Qué les parece? ¿De gasto? ¿De Es pérdida? una pérdida. pérdida. Pérdida 100%. ¿Por qué digo así? Porque no teníamos seguro. Si hubiéramos tenido un seguro, nos debe la compañía de seguro. Miren cómo cambia la cosa. Tendríamos menos activos por la mercadería que se me prendieron fuego. Ahí estamos seguros. Ahora, al no contar con seguro, que cubra el 100%, tengo una pérdida. Si yo tuviera un seguro del 100%, tengo un crédito a favor nuestro contra la compañía de seguros. Entonces, acá que tengo una pérdida porque no tengo seguro, es una cuenta de resultado negativo la pérdida. Eso lo tenemos súper clara. Tenemos una variación patrimonial modificativa y del tipo negativo. Ahora, qué distinto hubiera sido haber contado con un seguro que me cubra el 100%, porque allí me cambia radicalmente la variación patrimonial. Porque hubiera tenido menos activos, pero más activos por el crédito que me surge contra la aseguradora. Y ahí, en vez de tener una modificativa, paso a tener una permutativa exclusiva del activo. Así que miren cómo esta última frase que me dice acá cambia totalmente todo. Por eso hay que leer bien, despacito, completo, y no ir a las apuradas, porque cómo una palabra puede cambiarnos todo. ¿Estamos? Bueno. Última. Se recibe una computadora para la administración en concepto de donación. ¿Qué me aumenta? ¿Qué les parece que vamos a tener en este caso? Aumenta activo y aumenta ganancia. Perfecto. Es un hecho que se debe a decisión de la empresa. No. Un tercero que por voluntad de él decide donarle a la empresa una computadora. Así que se trata de un hecho del contexto, ¿no? 100%. Por lo tanto, es un resultado positivo, pero no un ingreso, porque yo no incurrí en ningún costo, ningún gasto para obtener la computadora de esa. No, fue el otro que decidió donármela. Entonces, un ingreso no es una ganancia. Me aumenta una ganancia y me aumenta el activo por la computadora recibida. Perfecto. La ganancia, resultado positivo, cuenta de resultado, por lo tanto, variación patrimonial modificativa. ¿De qué tipo? Positivo. Y con eso terminamos este ejercicio, que es muy simple porque no tiene importe, vamos a decirlo. Ahora vamos a ver uno, sí, ya con importes, y acá vamos a ir viendo, este es el 2, página 70. ¿Qué nos piden en el ejercicio 2? De nuevo, dice, acá sí nos dice, diga qué elementos patrimoniales se ven modificados. O sea, acá sí le tengo que poner más activo, menos activo. Luego, clasifique la variación en forma completa. Tengo que poner todas las palabritas, si es modificativa, si es permutativa, si es todo. Y luego nos pide que al finalizar todas las operaciones, calculemos el resultado del ejercicio por las dos formas que nosotros ya aprendimos. Bien, arranquemos. Dice que la empresa se constituyó
El 1 de enero, con un capital de 15.000 que los socios aportan en efectivo 5.000 y en mercaderías 10.000. Durante enero realizó estas operaciones. Hizo un depósito en la cuenta corriente del Banco Nación por 2.000 pesos. Los escucho. ¿Qué les parece que es? ¿Gasto? Perfecto. Entonces, aumenta activo, disminuye activo, es en consecuencia variación exclusiva del activo permutativa. ¿Estamos? Bueno, entonces, toda la palabra que tenemos que escribir, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Variación patrimonial permutativa exclusiva del activo. Todo eso tenemos que escribir. Bien, esta es fácil. Sigamos. El Banco Nación nos debita en nuestra cuenta corriente gastos bancarios por 50 pesos. ¿Qué se produjo acá? Exacto. La cuenta del banco, directamente el banco nos sacó 50 pesos. Vieron que él, listo, es rápido para sacarnos la plata de la cuenta, no pregunta nada. Nos sacó los 50 pesos porque se cobra todos los meses los gastos bancarios, las comisiones, todo eso. Entonces, el activo disminuyó por 50 en la cuenta banco. Y esos gastos, que como el nombre ya lo está indicando, son gastos, es una cuenta de resultado negativo. Por lo tanto, ¿de qué tipo de variación patrimonial estamos hablando? ¿Permutativa o modificativa? Modificativa. Modificativa. ¿Y dentro de la modificativa? Sí. Por resultados. Y esos resultados, que son gastos, me están disminuyendo mi patrimonio neto. Por lo tanto, es negativo. Compra de mercadería 2.000. ¿Qué se pagan? Mitad al contado y mitad la dejamos debiendo a 30 días. ¿Cómo registraríamos esto? Aumenta mercaderías, ¿Sí? disminuye caja y Sí. aumenta proveedores. Perfecto. Entonces, acá, hasta ahora no habíamos visto. Hay 3 cuentas que están interviniendo en esta operación. Mercadería, que aumenta por 2.000. Caja, que disminuye por 1.000. Y proveedores, que aumenta por 1.000. Entonces, hubo varios elementos que se intercambiaron, ¿no?, entre sí, pero siempre se mantuvieron, el total de mi patrimonio neto no se vio afectado, porque esos 2.000 que yo compré de mercadería se compensaron. Una parte disminuyendo el activo y otra parte aumentando el pasivo. Por lo tanto, mi patrimonio neto permaneció exactamente igual. Va a ser permutativa o modificativa, entonces. Permutativa. ¿No? Y acá, intersectorial. Se tocan los dos sectores, el activo y el pasivo. Así que no hay duda. Venta de mercaderías 3.000, que se cobra con un cheque cargo Banco Sur. Esto ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Aumentan las ventas, que es una cuenta de resultado positivo, y se cobra con un cheque. Me aumenta la caja del activo. ¿Qué puse yo ahí? Ingreso. Ingreso. Bien. Entonces, esta es, ¿de qué tipo? Patrimonial modificativa. Modificativa, y ventas me está aumentando, por lo tanto, es modificativa positiva.
Anotamos el costo de esa mercadería que vendimos en el punto anterior. La mercadería, por un lado, se me van de mi empresa. Disminuye mercadería, disminuye mi activo. Y por el otro lado, registramos esa cuenta de gasto, que era costo de mercadería vendida, que acá está aumentando gasto, ¿no? Entonces, es modificativa por resultados negativos. El último, y este sí no lo vimos hasta ahora. Dice, los socios deciden aumentar el capital en 5.000 pesos, entregando 2.000 pesos en efectivo y el resto lo van a entregar de acá a 60 días. Entonces, vamos a analizarlo entre todos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo registramos si yo tendría que ir a la igualdad? Perfecto, 2.000. ¿Y qué más? Entonces, perfecto, tu respuesta. Aumenta el capital. Ese capital con el que nosotros habíamos arrancado el 1 de enero, que ellos aportaron 15.000, ¿se acuerdan? Bueno, decidieron aumentarlo. Entonces, al 1 de enero, mi patrimonio neto estaba exclusivamente integrado por esos 15.000 pesos de capital. Pero ahora que los socios decidan aumentar el capital en 5.000, el patrimonio neto sufre una modificación. Ya deja de ser 15.000 el capital y pasa a ser 20. Entonces, el capital aumenta en 5.000. ¿Y cómo lo aumenta? 2.000 me aumenta el activo por la caja. Y 3.000 pesos ellos lo dejan adeudando a la empresa. O sea, se comprometen a entregarlo, pero todavía no lo entregaron. Entonces, la empresa le surge una cuenta de crédito, un derecho, que la vamos a poner en, esta que se trata, una sociedad anónima, no lo sé, no dice, no encuentro de qué se trata. Bueno, vamos a suponer que la mandamos a la cuenta accionista, porque no me especifica. Vamos a suponer que una sociedad anónima y se la dejan adeudando a la empresa. Entonces, representamos ese crédito que ellos dejan adeudando a la empresa a través de la cuenta accionista. Elementos. Me aumenta el activo por la caja, me aumenta el activo por esa cuenta de crédito accionista y me aumenta el patrimonio neto por el capital que aportaron. Entonces, acá sí se me modifica el patrimonio, pero no por una cuenta de resultado como veníamos viendo hasta ahora, sino por una decisión, esta que habíamos visto acá, por una operación de los propietarios. Es modificativa, pero por operación de los propietarios. Esa operación, en este caso, fue decidir aumentar el capital. Entonces, la respuesta completa que tenemos que poner es modificativa por operaciones de los propietarios. Y por ahí, si queremos ponerle, positiva, porque esa decisión que tomaron los propietarios implicó un aumento de mi patrimonio neto. ¿Estamos? No una disminución, porque bien podrían haber decidido disminuirlo el capital, no aumentarlo. Entonces, es por operaciones de los propietarios y del tipo positivo. Bien, llegamos hasta allí
¿Y qué me pide más el ejercicio calcular? El punto C, que dice, al finalizar todas las operaciones, calcula el resultado del ejercicio. ¿Cuáles eran los dos caminos que nosotros conocíamos? Uno, por diferencia patrimonial. ¿En qué consistía? El patrimonio neto final, restamos el patrimonio con el que arrancamos, pero teniendo la precaución de fijarnos si había habido algún tipo de nuevo aporte o algún retiro de parte de los socios. Bueno, antes de eso, nosotros tenemos que hacer los cálculos previos, ¿verdad? Y decir, bueno, patrimonio neto final, ¿cómo lo calculamos? Haciendo el activo final menos el pasivo final. Y eso nos va a dar, por la diferencia, el patrimonio neto final. Activo final. ¿Con qué llegamos al cierre del ejercicio? Habíamos arrancado con dinero en efectivo 5.000. De ese dinero, 2.000 lo depositamos en el banco. Después pagamos 1.000 de mercadería que compramos. Cobramos 3.000 con un cheque, una venta. Y por último, los socios entregaron 2.000 en efectivo. Así que miren todas las modificaciones que sufrió la cuenta caja. Al cierre del ejercicio nos quedó que caja tiene 7.000 pesos. Bien, sigamos con las otras cuentas de activos. La cuenta banco. Arrancamos con 2.000 pesos. Después el banco nos sacó 50 de gastos. ¿Qué más? Nada más. Así que el banco tuvo nada más que esos dos movimientos. Los 2.000 y los 50. Quedamos en 1.950. Mercaderías. Los socios habían aportado 10.000 pesos. Compramos 2.000 durante el ejercicio. Vendimos 1.800 y nada más pasó con la mercadería. Por lo tanto, nos quedaron 10.200 pesos. Y por último, creo que nos queda como última cuenta del activo, esa que fue el aporte que dejan adeudando los socios, a los 60 días lo van a hacer, de los 3.000 pesos. Accionistas. Bien. Ya tenemos el total de mi activo, que esos sumarizan 22.150. Vamos por el pasivo. ¿Qué tenemos en el pasivo? La compra de mercadería que le dejamos deudando al proveedor, los 2.000 pesos. No tenemos más que eso, ese es más fácil. Proveedores, 1.000 pesos. Total del pasivo, 1.000 pesos. Ya tenemos todos los datos, podemos calcular el patrimonio neto final. Eso nos da, no sé si lo alcanzan a ver, 21.150 pesos. Bien. ¿Qué más necesitamos en la fórmula? El patrimonio neto inicial. ¿Y ese por qué va a estar dado? Por que habían aportado los socios en el momento cero en que se conformó la empresa. Tenían dinero en efectivo, 5.000 pesos. Mercadería, 10.000. Entonces, el activo inicial estaba formado por caja 5.000, mercadería 10.000, total 15.000 pesos. Pasivo, no tuvimos nada. Cero. Conclusión, patrimonio neto inicial, nos quedan los 15.000 pesos, que son precisamente el capital inicial. ¿Estamos? Bien, ya tenemos casi todos los datos que necesitamos de la fórmula para calcular el resultado del ejercicio. Patrimonio neto final, 21.150.
patrimonio neto inicial, 15.000 pesos. Ahora, les pregunto, ¿hubo algún aporte o retiro durante este ejercicio que yo tenga que tener en cuenta en la fórmula? ¿Qué les parece? Un aporte de 5.000. Perfecto. Los 5.000 pesos en el punto 6 que los socios decidieron aumentar el capital. Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta en la fórmula para neutralizar, digamos, ¿no?, ese efecto y ahora sí calcular el resultado del ejercicio, que nos da 1.150 pesos positivo, por lo tanto es una ganancia de sentido amplio que obtuvimos en este primer ejercicio. Eso según diferencia patrimonial, pero sabíamos que había otro camino para calcular el resultado. El otro era a través de las cuentas de resultados. ¿Qué cuentas de resultado tuvimos en este primer ejercicio? ¿Cuál les parece que tuvimos? A ver, los escucho a ustedes. ¿Tuvimos algún gasto, algún ingreso? ¿Cuál tuvimos? Un gasto del banco de 50 pesos. Perfecto, ese uno. ¿Cuál más? ¿Alguna otra? Perfecto. Otro más. ¿Y me falta algún otro? 2.800 de venta. El costo de la mercadería vendida. Bárbaro. Esos fueron todos los resultados que tuve durante este ejercicio. Entonces, pongo resultado positivo, nada más las ventas, 3.000. Resultado negativo, tuvimos los gastos bancarios y el costo 1.800. Por lo tanto, eso me suma 1.850, que se lo resto a lo positivo y nos da los 1.150, que recuerden que nos tiene que dar igual al resultado que Profe, obtuve. Sí, perdón, tengo una duda. ¿Por sí, qué restaste 5.000 pesos en el ejercicio de arriba? En eso. acá. Porque te acordás que la fórmula para calcular el resultado del ejercicio por diferencia entre patrimonios decía, usted al final réstele el inicial. Bárbaro. Pero, ¿qué pasaría si yo no tenía en cuenta esos 5.000? Digo, bueno, yo al final llegué con 21.150, ¿verdad? A eso le resto los 15.000 y digo, ¡ay, qué bárbaro! Obtuve una ganancia de 6.150 en este ejercicio. Me fue re bien. ¿Eso es cierto? No. Porque esos 6.150 tengo que considerar que una parte, y bastante importante, de esos 6.000 está dado no por la operatoria que llevó a cabo el ente, que precisamente la operatoria siempre está dada por lo que él vende, por los gastos que hace, por los ingresos, por las pérdidas, por las ganancias. Eso es lo que hace al ciclo operativo del ente. Y según ese ciclo operativo, nosotros calculamos acá que el resultado fue 1.150. Entonces, esos 6.150 no me está dando igual. ¿Y por qué? Porque en ese patrimonio neto final, esos 21.150, yo ahí adentro, metido, tengo los 5.000, que no se debe a la operatoria, al ciclo operativo del ente, sino que se deben a 5.000 pesos que los socios decidieron aumentar el capital. Entonces, como yo quiero sacar realmente lo que gané o lo que perdí, pero exclusivamente debido a la actividad que lleva a cabo el ente. Porque si no, qué piola. Aportemos, saquemos todo de nuestro bolsillo plata, aportemos capital,
y así tenemos siempre ganancia, pero eso no es el fin que persigue la empresa como el lucro, la obtención de una ganancia. El chiste está en que la ganancia se obtenga a través de esa operatoria que hace su ciclo de venta, de cobro, de pago. ¿Vamos? Entonces, yo ese patrimonio neto final lo tengo como, vamos a decir, neutralizar de todo lo que sean posibles aportes nuevos de capital o posibles retiros que durante el ejercicio los socios hayan ya hecho de utilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahí sí obtengo realmente lo que gané o perdí, pero de mi operatoria comercial. ¿Se entendió más o menos? Porque en las fórmulas se sacan los aportes y los retiros. ¿Mm? Sí, profe, Bueno. perfecto, gracias. Bueno, no, por favor. Ahí terminamos el 2. Pensé que íbamos a poder llegar a hacer otro, pero vieron que lleva su tiempito la cosa. Bueno, el número 3 es exactamente igual al número 1 que hicimos. Así que les queda de tarea para ustedes, no lo vamos a hacer en clase. Y sí vamos a terminar de corregir, y también les queda de tarea, porque lo saben hacer perfectamente, el 4, pero ese sí lo vamos a ver rapidito en clase, por si tienen algún tipo de duda. ¿Estamos? Bueno, esperen que vamos acá. Seguimos con todos los puntos que continúan de la teoría. Así vamos avanzando ya con el tema de registración contable. En la próxima, el jueves, así que bueno, nos vemos el jueves y sigan leyendo y repasando y haciendo todos los ejercicios prácticos. ¿Estamos? Bueno, gente, pasen buenas noches y nos vemos hasta el jueves. profe. Chau, chau. profe. Chau, profe, gracias.